Así que, jóvenes, pongamos atención. Invito al señor don Ernesto Guzmán, que va a hacer la presentación, y esperamos, como siempre, el excelente comportamiento que ha caracterizado a los estudiantes del San Luis Gonzaga. Muy buenos días, estimados docentes del Colegio de San Luis Gonzaga del Departamento de Estudios Sociales, distinguidos compañeros docentes que imparten lecciones a quinto año, señor coordinador académico, licenciado Giovanni Cubero. Este día es muy importante porque vamos a iniciar la cátedra del licenciado Carlos Caamaño, quien fuera director de nuestro colegio. Una persona que siempre brilló en términos de darle al colegio la luz, la intelectualidad y la grandeza que nuestro colegio ha poseído a lo largo de los años. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con una de las mentes más preclaras, costarricense, un hombre que tiene una erudición vastísima, que conoce perfectamente la situación actual desde la perspectiva que da el pasado y que es capaz de pronosticar con sus palabras grandes acontecimientos, un hombre visionario. Están ustedes esta mañana, jóvenes de quinto año, ante una persona destacadísima en el ámbito cultural costarricense. Hablo del doctor Vladimir de la Cruz de Lemus, político, historiador, profesor universitario, miembro fundador de Fuerza Democrática, partido político del cual él fue candidato a la presidencia en 3 oportunidades. Aparte de ello, en el año 2008 fue nombrado embajador de Costa Rica ante la República Bolivariana de Venezuela. También fue nombrado miembro de la Junta de Notables, convocada por la presidente licenciada Laura Chinchilla Miranda. Ha ocupado muchos cargos. Voy a ser breve y puntual en algunos de ellos. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, director del Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional, director de Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica en la Universidad de Costa Rica, presidente y directivo de la Editorial Costa Rica, presidente y directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Algunas de sus obras: El 1 de mayo de 1913, escrita en 1979, Las luchas sociales en Costa Rica, del año 1870 al año 1930, publicada en 1984, Historia General de Costa Rica, 1988, aparte de muchas más obras. Un hombre laureado con los Premios Nacional Aquileo J. Echeverría y con el Premio Nacional Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Estimados estudiantes, compañeros docentes, con ustedes un hombre sapientísimo, el doctor Vladimir de la Cruz. Bienvenido.
Muy buenos días a todos y a todas, y muy amables por la invitación que me han hecho y muy contento de estar aquí con ustedes. Se me ha pedido hablar sobre la década de 1910-1920. Esta es una década importante en el mundo y también para nosotros en Costa Rica. Quizás para señalar brevemente primero algunas situaciones respecto al desarrollo histórico de Costa Rica, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese periodo, que va a cubrir la década de 1910, va a estar enmarcado dentro de lo que podríamos llamar la República Liberal de Costa Rica. Y la República Liberal de Costa Rica se configura a partir de la década de 1870, cuando llega al gobierno el general Tomás Guardia Gutiérrez, militar. Había participado en la guerra de 1856 al lado del general Cañas, combatiendo bajo su dirección. Justamente el fusilamiento del general Cañas junto con el presidente Mora, un fusilamiento injusto, un crimen de Estado, es quizás la razón por la cual don Tomás Guardia Gutiérrez primero suspende, inaplica la pena de muerte en 1878 y luego en 1882 abole la pena de muerte, siendo Costa Rica desde aquellos años uno de los primeros países en abolir la pena de muerte y declarar la inviolabilidad de la vida, que es un rasgo que distingue el desarrollo democrático costarricense. Con ese ascenso de Guardia se inician los llamados gobiernos liberales, no solo los que cabeza Guardia durante la década del 70, sino los que le siguen, especialmente el gobierno de Próspero Fernández en 1882 y el de Bernardo Soto en 1886, donde se producen grandes reformas liberales en el país que llegan hasta 1940. Son reformas donde se establece en términos generales una separación de la Iglesia y el Estado, aunque se siguen manteniendo los preceptos constitucionales de declarar la religión católica como una religión de Estado, pero se separa la función eclesiástica de la educación del Estado hasta 1942, hasta que Calderón Guardia la restablece. Se llegan a establecer medidas muy importantes en aquellos años, especialmente entre el año 82 y el año 88, y con algún énfasis en el año 84, de regular aspectos por parte del Estado que mantenía la Iglesia Católica, como los cementerios y algunas otras cosas. Esto debido a razones de que la Iglesia en algún momento prohíbe, por ejemplo, el entierro de un ministro de Estado que se había batido en un duelo y muere, y en esa época los que fallecían en duelo no se les permitía ser enterrados en los cementerios administrados por la Iglesia Católica, o un representante diplomático extranjero de una religión no católica. En esa época había penetrado a Costa Rica después de 1870 con la construcción del ferrocarril, otras manifestaciones religiosas que no eran católicas, y muriendo un no católico no se le permitía enterrar en el cementerio, y esto provocó conflictos entre el Estado y la Iglesia, y el Estado terminó asumiendo la administración de los cementerios. A partir de 1887 y 88, con la creación de los registros civiles y el de la propiedad, se empezaron a establecer algunos controles importantes que se le fueron separados a la Iglesia, no porque la Iglesia los tuviera oficialmente, sino porque los ejecutaba de manera práctica, que era el registro de nacimientos, de matrimonios, de defunciones, que eran a cargo de la Iglesia, porque eran los archivos eclesiásticos los que funcionaban, no había un registro del Estado. Cuando el Estado crea esto, esta parte pasa a la función pública y ahí se llevan a cabo esos registros, como se siguen haciendo hoy, y son muy importantes hasta para los efectos electorales,
porque después de esto se ha creado un registro electoral particular para regular los procesos electorales, donde se establece quiénes son ciudadanos y quiénes no, mayores de 18 años, y se lleva un estricto control hasta la actualidad muy preciso de quienes ingresan mayores de 18 años y quienes salen porque fallecen en ese registro electoral, para asegurar la limpieza del proceso electoral en nuestro país. Sobre esto es importante que sepan que el registro electoral periódicamente le informa a todos los partidos políticos de Costa Rica sobre el movimiento de los que entran y de los que salen en el registro electoral, justamente como un elemento de transparencia en el control ciudadano sobre el proceso electoral. Durante el siglo XIX, en términos generales, desde 1821 hasta 1870, hubo muchos conflictos político-militares, hubo muchas situaciones de cierta conflictividad alrededor del poder ejecutivo, de quienes podían ejercer el poder ejecutivo y de qué forma, y se produjeron más de 60 conflictos de distinta naturaleza alrededor de esa cuestión, y eso se expresa también en el desarrollo de un alto nivel constitucional. 11 constituciones tuvimos en ese periodo, entre 1821 y 1871. La primera constitución de Costa Rica es la constitución del Pacto Concordia del 1 de diciembre de 1821. A veces, equivocadamente, alguna gente señala las Cortes de Cádiz o la Constitución de Cádiz como la primera constitución. Eso no es correcto, es haber una constitución española. Nosotros éramos todavía parte de España como país independiente. La del 1 de diciembre de 1821, que es la constitución del Pacto Concordia o Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, como también se llama. De ahí, cuando tenemos constituciones en ese sentido tantas, uno podría preguntarse por qué son tan diferentes, y uno ya habría que decir que no, todas son muy parecidas. Son detalles los que hacen que una constitución sea diferente a la otra, pero justamente esos detalles a veces eran los que provocaban los conflictos sociales, los conflictos políticos y los cambios constitucionales. De esa conflictividad, lo único que me interesa destacarles es que el peso importante sobre todas las constituciones va a girar alrededor del desarrollo de las libertades y de los derechos ciudadanos. Poco a poco, desde 1821, se van desarrollando libertades y derechos, y una tras otra constitución las va sumando, va agregando y va agregando y va mejorando derechos y libertades. En mi opinión, ese es el rasgo más importante del siglo XIX y pesa sobre cualquier otra cosa para marcar el desarrollo democrático del país, partiendo también de que nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, fue educador, y que pocos militares en la vida nacional han ejercido el cargo, y aún cuando han jugado un papel importante como Tomás Guardia, en 1870, todo su consejo de ministros fue de civiles, él militar, pero todos sus ministros civiles, entre ellos civiles muy notables como el doctor José María Castro Madriz. Entonces tenemos un desarrollo importante de prácticas constitucionales, de derecho constitucional, tenemos dentro de eso un desarrollo de libertades y tenemos un desarrollo educativo importante. El ejército en el país juega un papel significativo hasta la guerra de 1856 y 57, tiene un papel heroico en la defensa de la soberanía nacional y de la soberanía centroamericana y en la libertad de Nicaragua. Nosotros fuimos la columna vertebral de la guerra de 1856, aun cuando en la segunda etapa de la guerra, después de la peste y el cólera, se suman con más fuerza los ejércitos de Centroamérica, pero el ejército de Costa Rica y la conducción político-militar de la guerra a cargo del presidente Mora y del general Cañas y de los jefes del Estado Mayor Militar costarricense fueron los conductores
de aquella gran derrota contra los filibusteros norteamericanos. Pero igualmente el fusilamiento de Cañas y de Mora conduce durante un periodo de 10 años a una situación donde algunos militares que habían sido héroes de la guerra del 56, pero que hoy no se les hace el reconocimiento, como Max Blanco, Lorenzo Salazar, participan no solo del crimen de Estado, fusilando a Mora y a Cañas, sino que participan en las espaldas del control político del gobierno de Montealegre en la década del 70 y los gobiernos del 70, hasta que llega Jesús Jiménez Zamora, cartaginés, presidente de la República, y establece una medida muy importante, dos medidas importantes. Una, el establecimiento obligatorio de la enseñanza costeada y gratuita por el Estado para todos los niños del país, con lo cual se estaba enfatizando más todavía en el desarrollo educativo nacional y se estaba valorizando eso como un factor de progreso y de desarrollo nacional. Y por otro lado ejerce un control político sobre los militares, de manera que se establece con Jesús Jiménez Zamora el que los jefes del ejército sean civiles. El ministro de guerra de aquella época, o de Marina, Guerra y Marina en el momento, sea un civil y no un militar, y se les pone como una bota encima a los militares. Con el golpe de Estado de 1870 de Tomás Guardia, que es militar, establece el Código Militar de 1871 y con este código regula igualmente el control político civil sobre los militares. Los militares pasan a ser controlados por el Estado. En el caso de Tomás Guardia, vuelvo a la idea de que probablemente él mismo tiene interés de controlar a los militares por el asesinato del general Cañas y de Mora. Y se inicia un proceso de debilitamiento del ejército costarricense, al punto de que en 1940 el ejército costarricense tenía 500 hombres. Era mucho, no era nada. Eran ustedes aquí reunidos y 200 personas más. Ese era el volumen de militares en el ejército costarricense, empezando el gobierno de Calderón Guardia. Y eso es importante entenderlo para poder comprender lo que era el desarrollo de un sentido republicano, de un sentido liberal, de un sentido antimilitarista que se fue desarrollando lentamente pero con fuerza. Incluso a principios del siglo XX, uno de esos elementos democráticos antimilitaristas fue quitarle al escudo costarricense, al escudo nacional, unos cañoncitos que tenían a base simbólicos, se los quitaron. Era un signo también de presencia militar. La clase política que va a gobernar Costa Rica en la década del 10 al 20, toda nace después de 1870. Todos nacen dentro de ese espíritu republicano, dentro de ese espíritu liberal, donde se exaltan las libertades, donde se entiende que el Estado es un Estado de progreso, de orden, de libertad, donde se ha abierto el país en 1870 a la inversión extranjera, y se abre el país a la inversión extranjera para construir el ferrocarril primero, sobre la idea de que las inversiones en Costa Rica eran válidas y especialmente válidas en aquellas áreas de la economía nacional que no enfrentaban o que no obstruían la economía costarricense, sino que complementaban su desarrollo. Ferrocarril, indudablemente, al Atlántico iba a facilitar el desarrollo del país en cuanto a sus exportaciones a Europa. Estábamos exportando café desde 1843 a Europa, a Francia, Inglaterra principalmente. Con el ferrocarril y la terminación de su construcción en 1884, ya se habían impulsado las primeras importantes actividades eléctricas, de gestación eléctrica en Costa Rica, de generación eléctrica. 1884 San José se ilumina con 25 farolillos.
era como un cafetal iluminado aquello, ¿verdad? Pero era la tercera ciudad iluminada del mundo, después de París y después de Nueva York, y nosotros en Costa Rica estábamos haciendo la iluminación de la ciudad. Unas semanas después, Maracaibo en Venezuela hace lo mismo. Pero nosotros teníamos en ese sentido apertura mental, apertura económica, imaginación, perspectivas de desarrollo del país. Entre 1884 y 1896 se lleva la electricidad pública a Cartago, a Heredia y a Alajuela, y se empieza a vender electricidad privada en San José a partir de 1896, y en la década del 90 empiezan a desarrollarse los teléfonos en Costa Rica, y en la década de 1910, ahorita vamos a entrar en eso, hay una iniciativa a través de una reorganización del aparato policial y del ejército de establecer un control hasta de la telefonía nacional más fuerte, hasta con miras de carácter policial. Entonces estamos desarrollando eso. Después del ferrocarril se desarrollan otras actividades conexas que derivan de la construcción del ferrocarril, las plantaciones de banano alrededor de la línea del ferrocarril, inversiones de Minor Kidd, que había sido el constructor del ferrocarril, en minería en la zona norte del país, y también en aspectos bancarios financieros. Y entre 1890 y 1912 se produce una revolución industrial en el país. Aparecen fábricas de gaseosas, fábricas de jabonerías, textiles, de textileras, aparece una industria gráfica enorme, periódicos en Costa Rica se publican diariamente, de todos los días, desde 1884, y a veces se publicaban hasta 11 periódicos en un mismo día. Por supuesto que eran periódicos de muy poca circulación. El analfabetismo en Costa Rica, de acuerdo al censo de 1890, es de 90% de la gente. Es decir, poca gente sabía leer y escribir. Por supuesto, ya habían escuelas, ya habían colegios, ya estaba el San Luis Gonzaga funcionando en aquella época. Se había cerrado la Universidad de Santo Tomás en 1888, se había mantenido abierta la Escuela de Derecho, que era una escuela de características liberales muy importantes, de pensamiento liberal. Abogados y educadores construyen la parte democrática nacional, ese valor democrático nacional, ese sentimiento incluso antimilitar de la sociedad costarricense, quizás pesa por el papel importante de educadores y abogados en el ejercicio del gobierno. También hubo médicos ejerciendo el gobierno de la República. Entre 1890 y 1912 se produce una transformación urbana muy importante en la ciudad de San José, en primer lugar. Se construyen barrios enormes, el barrio Aranjuez, el barrio Amón, grandes edificios como el Teatro Nacional, que se termina de construir en 1897 con electricidad incluida. Todos los edificios de la avenida central de San José, al frente de la librería Lehmann, son de ese periodo. Lo que es hoy el Museo del Niño, antigua penitenciaría central, terminada de construir en 1909. Edificios de esa misma naturaleza, grandes, en Heredia y en Alajuela, parecidos. Cartago tenía una tradición diferente en ese sentido, pero digamos, habían habido ya transformaciones importantes. Habían aparecido organizaciones laborales, sociedades de trabajadores, sociedades mutualistas, sociedades de socorros mutuos y de mutuo auxilio durante toda la segunda mitad del siglo XIX, que fueron las primeras formas de organización de trabajadores para ayudarse frente a cierto tipo de eventos, situaciones especiales, accidentes de trabajo, enfermedades, etc. Entonces, mediante un sistema de cajas de ahorro, los trabajadores hacían un fondo, y de ese fondo y ayudaban al trabajador asociado libremente que necesitaba alguna ayuda. Pero entre 1900 y 1901, en razón de estos cambios en la sociedad económica e industrial del país,
desaparecen esas sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros y las sociedades mutualistas y empiezan a surgir los sindicatos y las ligas de obreros, tal y como ahora las conocemos. Y entre 1901 y 1905, en medio también de un proceso de huelgas habían habido antes, desde 1874 las conocemos en Costa Rica, hubo huelgas durante la construcción del ferrocarril, hubo una huelga bananera ya por 1892, a finales del siglo XIX hay un pequeño ciclo de huelgas en 1899, que llegaron incluso hasta Punta Arenas, y a partir de eso, en 1905 aparece la primera Federación de Trabajadores de Costa Rica, que es la unión de varios sindicatos o de varios grupos obreros. Entre 1905 y 1910 surgen las otras federaciones de provincia en el resto del país, y allá por 1909 un grupo de intelectuales muy importante, donde está Omar Dengo, Carmen Lira, Joaquín García Monge, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, constituyen lo que se llama el Centro de Estudios Sociales Germinal, que era un centro de cultura, de promoción de la cultura, especialmente dirigido a los sectores populares, obreros y laborales, y que se propuso, entre otras cosas, también la organización de una Confederación General de Trabajadores, la cual se constituye en 1913, ya en vísperas de la asunción del gobierno de Alfredo González Flores, y que pasa a ser el principal núcleo obrero durante ese periodo y hasta 1923. De manera que es la organización sindical de la década del 10 y tenía grandes líderes obreros. Para esa época había también una prensa obrera, así como les dije hace un rato que habían surgido el diarismo, los diarios, desde 1884, ya en ese periodo entre el 84 y 1914 aparecen más de 100 periódicos obreros en ese periodo, algunos de larga duración, otros de muy corta duración, pero hay uno de larga duración de 1909 a 1914 que se llama Hoja Obrera, que aglutina, digamos, una conciencia laboral, incluso preocupada de la participación electoral, y promueve la constitución de partidos obreros. Ya partidos obreros habían habido experiencias a partir de 1886 con el Partido de Obreros y Artesanos, después con el Partido Independiente Demócrata, que logra elegir un diputado, Faustino Montes de Oca, otros partidos obreros otros partidos liberales en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, eligen otro diputado, Víctor Golcher, a finales del siglo XIX, de manera que la Asamblea Legislativa, o el Congreso como se llamaba, llegó a tener 2 diputados obreros a finales del siglo XIX, que mostraban las nuevas tendencias históricas y sociales del país, inmerso ya en la situación internacional de la época. A esto sumémosle la encíclica Rerum Novarum de 1893, que tiene repercusiones en Costa Rica, con el obispo Bernardo Augusto Til, que fue miembro de la Logia Masónica de Costa Rica, como parte de ese movimiento liberal que hubo en el país. La Logia Masónica de Costa Rica fue desarrollada por un sacerdote, Francisco Calvo, que fue también el capellán del ejército de 1856 y 1857. Un hombre extraordinariamente importante, culto, valiente, y que participó del movimiento liberal de aquellos años, y que de alguna manera fue como la sombra detrás de todos los presidentes liberales entre 1870 y 1890 hasta que el padre Calvo fallece. De manera que en ese sentido se iba proyectando el movimiento popular y obrero del país. Y a partir de 1913, como parte del Centro de Estudios Sociales Germinal y la fundación de la Confederación General de Trabajadores, se desarrollan los 1 de mayo como Día Internacional de Lucha de los Trabajadores. Este 1 de mayo como Día Internacional de Lucha se desarrolla con motivo de la lucha que dan los trabajadores en Europa y en Estados Unidos para obtener la jornada de 8 horas de trabajo.
y durante años se lucha. En 1886, en un movimiento en Estados Unidos, se logra establecer esa jornada, se vuelve a levantar esa lucha en 1890, ahí se hace universal la lucha, se convierte en una lucha internacional porque se declara como una lucha internacional por un Congreso Socialista de Trabajadores en París en el año 90, para que cada año se celebren las marchas del 1 de mayo, para que los trabajadores hagan un balance de las luchas que han transcurrido en ese año y hagan una propuesta de lucha para el año que sigue. Ese es el sentido histórico del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Para nosotros el 1 de mayo tiene varios contenidos. El más importante es la rendición de William Walker, 1857, 1 de mayo. Esa es la fecha nacional. El día feriado de Costa Rica está en relación a la rendición de William Walker, no en relación a la gesta de los trabajadores, sino en relación a la derrota de William Walker. Entonces, el 1 de mayo tiene el simbolismo, primero, de la rendición de William Walker para nosotros, el elemento internacionalista de la lucha de los trabajadores, por otro lado, pero a ellos se agregan también dos elementos importantes en relación al 1 de mayo que se celebran en Costa Rica. Uno, el cambio de gobierno legislativo. La Asamblea Legislativa trabaja por periodos de 4 años. A cada 4 años se eligen los diputados. Esos 4 años se dividen en legislaturas de un año que empiezan el 1 de mayo y terminan el 30 de abril. De manera que durante un gobierno de 4 años hay 4 legislaturas. En este caso, 2018, estamos en la primera legislatura del gobierno de Carlos Alvarado Quesada, para entender cómo se dicen las cosas. El próximo año estaremos en la segunda legislatura y así sucesivamente. Entonces, cada legislatura, cada año de gobierno legislativo, la Asamblea Legislativa nombra su directorio, la gente que lo dirige, el presidente, vicepresidente, los secretarios y prosecretarios de la Asamblea Legislativa. Eso se hace el 1 de mayo. Y el 1 de mayo, además, por constitución política, el presidente de la República está obligado a presentar un informe ante la Asamblea Legislativa de su gestión del año que ha transcurrido. E igualmente están obligados a presentar un informe todos los ministros ante la Asamblea Legislativa en los primeros 15 días de mayo. Entonces, el 1 de mayo pues tiene esos 4 símbolos, ¿verdad? Rendición de Walker, Día Internacional de los Trabajadores, presidencia de la Asamblea Legislativa e informe presidencial. Cada quien le puede dar la importancia que quiera. Pesan en la imagen el 1 de mayo como Día de los Trabajadores y la designación de la presidencia legislativa, y no tanto se recuerda la derrota de William Walker, que es la causa del día feriado. El día feriado nacional es por la derrota de William Walker. Bueno, entonces, 1913 se empieza a celebrar el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, y durante todo ese periodo se celebra, incluso se celebra con cierta influencia anarquista. Esa influencia anarquista se va a expresar en el desarrollo de lo que se llamó la fiesta del árbol, allá por 1913, 14 y 15, en la cual se sembraban árboles el 1 de mayo en los parques y en ese tipo de cosas. Se hacían manifestaciones también, obviamente, pero había un retorno a la naturaleza y al cuidado de los recursos naturales como parte de esas luchas y tradiciones. Ese final de siglo, 1890-1914, es un desarrollo internacional del capitalismo, en donde el rasgo más importante es el surgimiento del imperialismo. El imperialismo es un fenómeno que se produce a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que está vinculado al desarrollo de la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial del siglo XVIII con el desarrollo de la máquina de vapor y otras cosas, y la segunda revolución industrial en el siglo XIX con el desarrollo de las industrias vinculadas al hierro, al acero, al petróleo, a la industria química, a las leyes de la genética de Mendel a mediados del siglo XIX, que son muy importantes porque con el
conocimiento de las leyes de la genética se podían multiplicar productos y se podían multiplicar animales. Entonces hay una transformación importante, pero el desarrollo de las actividades industriales van a estar vinculadas al acero, al hierro, al cobre, al zinc, al estaño, en fin, a todos los minerales del mundo. Y desgraciadamente la naturaleza es muy injusta, bueno, no sé si injusta, de pronto no tiene todos los minerales concentrados en un solo país, sino que los tiene divididos en muchos países. Costa Rica no tiene importantes yacimientos de hierro, ni aluminio, ni estaño, ni cobre, ¿verdad? Tenemos agua, ¿verdad? Pero hay países que tienen estaño, hay otros que tienen cobre, hay otros que tienen petróleo, hay otros que tienen hierro. Y frente a esas existencias naturales y el desarrollo industrial que empieza a producirse vinculado a eso, empieza a haber un interés, ahora sí, de los países capitalistas altamente desarrollados en ejercer control territorial de esas regiones que tienen esos productos estratégicos para la industria. Y esa va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial, la más importante, la causa por la cual se van a repartir nuevamente el mundo. Ya el mundo estaba repartido en imperialismos coloniales. Muchos países que hoy existen no existían nada más que a través de sus colonizadores. Francia con sus colonias, Inglaterra con sus colonias, Holanda con sus colonias, Portugal y España con las suyas, Estados Unidos igual, y Bélgica, en fin, todos los países tenían colonias, pero esas colonias eran como territorios fantasmas. Eran las colonias de Bélgica, las colonias de estos otros países. La Primera Guerra Mundial se provoca entonces en función de hacer una nueva repartición del mundo para satisfacer las necesidades industriales. Eso gesta la Primera Guerra entre el 14 y el 18. Eso da origen a una guerra interimperialista. Ese es el rasgo importante de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, cuando termina la Guerra Mundial en el 19, en escritorios se dividieron África y otros países. Por eso las fronteras de África muchas veces son líneas rectas. Cuando hacen eso también muy violentamente, la línea recta divide pueblos en línea recta y divide familias completas y divide naciones completas. Muchos de esos son parte y causa de conflictos actuales que no se han resuelto desde aquella época. Entonces tenemos una situación por la cual empieza a enfrentarse esas grandes potencias, cuya contradicción principal va a estallar en 1914 con la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. El imperialismo en Costa Rica venía manifestándose con la presencia de la compañía del ferrocarril, por un lado, con el desarrollo de las plantaciones bananeras, que en 1899 las plantaciones bananeras de Costa Rica más las plantaciones bananeras del Caribe, especialmente las de Jamaica, permiten construir una nueva sociedad que se va a llamar United Fruit Company, compañía bananera. Esa compañía fue tan poderosa en el Caribe y en Centroamérica que le llegó a poner apellidos a algunos países y les llamaron repúblicas bananeras. Todo Centroamérica se les reconocía como las repúblicas bananeras, parte de Colombia y Panamá, parte del Caribe. Pero no era por la producción bananera, era por el peso que tenía la compañía bananera en el Poder Ejecutivo, en la Corte Suprema de Justicia, en la Asamblea Legislativa, en los periódicos, donde a veces ponían presidentes o quitaban presidentes, ponían diputados o ponían magistrados, y tenían influencia en los periódicos y controlaban conciencias.
Por eso es que se llamaron compañías repúblicas bananeras. La compañía bananera, o la United Fruit Company, allá por 1926 se le ocurrió hacer una historia de la compañía bananera. Se la encargaron a dos abogados de la compañía bananera, a Sotil y a Kefner, sus apellidos. Publicaron ellos, teniendo acceso a los archivos de la compañía bananera, un libro que terminó siendo una denuncia de la compañía bananera, que lo llamaron el imperio del banano. Y eso da una dimensión del impacto y la importancia que tenía la compañía bananera en aquellos años. Y ahí, en ese librito, son como 600 páginas, dice que en Costa Rica, por cada muertos son esos palos que sostienen los rieles del ferrocarril, ¿verdad? Se calcula que puede haber muerto una persona. ¿Cuántos muertitos de esos hay desde San José hasta Limón? Como 30,000. Ese fue el costo social de la construcción del ferrocarril, por un lado. Pero además dice ahí que era más barato en Costa Rica a veces pagarle a un presidente que alimentar los cerdos de la compañía bananera. Y eso dicen en ese libro. Es decir, estamos señalando de que el peso de la compañía bananera no era solo el control que tenían directo, sino que a veces eran las comisiones, las platas que pasaban a políticos importantes del país. La inversión extranjera en el país, primero el ferrocarril, después de las compañías bananeras, después de la electricidad y las otras que se fueron desarrollando, se hicieron bajo un concepto de apertura, entendiendo que el país necesitaba ese tipo de inversiones que generalmente eran complementarias al desarrollo de las actividades nacionales. Pero cuando se desarrollan las compañías bananeras, hay cafetaleros muy poderosos que empiezan a invertir en banano. Ernesto Romos es uno de ellos. Su familia ha sido dueña después del periódico La Nación, o parcialmente dueña de ese periódico. 1900 y 1901, la producción bananera en manos de nacionales que eran cafetaleros empieza a ser estrangulada, digámoslo así, por la compañía bananera, porque la compañía bananera, por los contratos bananeros, tenía el derecho de establecer precios de fruta, precios de flete, de transporte, controlaba la producción, y eso empieza a asfixiar a los bananeros nacionales. Entonces empiezan a darse las primeras manifestaciones antiimperialistas en Costa Rica en manos de estos cafetaleros que tenían inversiones en banano. Ernesto Romos es uno de esos primeros que empieza a hablar contra el imperialismo en Costa Rica. Después lo va a hacer Ricardo Jiménez Oriamuno, otro Cartago, diputado en 1906 a 1910, cuando en el Congreso de la República habla contra el imperialismo absorbente que nos carcome. Llega a usar una imagen diciendo que si uno tira una piedra al aire en Wall Street, es el centro financiero importante que hay en Estados Unidos, dice, inevitablemente caerá en la cabeza de un gran ladrón. Ricardo Jiménez. Entonces Ricardo Jiménez empieza a hablar también contra el imperialismo. Ernesto Romos es contra el imperialismo. Eran parte de los grupos gobernantes del país, pero eran los grupos que de una u otra manera sentían que esa presencia imperialista, que aquí no tenía petróleo en ese momento, ni tenía minerales, pero tenía controles importantes de la economía nacional, ya empezaba también a asfixiar a algunos sectores nacionales, ¿verdad? Y en ese sentido empiezan a brotar esos sentimientos nacionalistas y antiimperialistas en Costa Rica. Y ahí vamos teniendo, así vamos entrando a la década del 10, con esa corriente antiimperialista, con esa corriente nacionalista, con personajes como Ricardo Jiménez, que además asume la presidencia en 1910.
de diputado pasó a presidente y le toca a los 8 días de asumir la presidencia, terremoto de Cartago. Un terremoto que tuvo su importancia no por lo que destruye, sino por las nuevas políticas de construcción. En Costa Rica nosotros hemos tenido dichosamente visionarios al frente del Estado costarricense. En época de Carrillo, 1835-37, después del 38 al 42, de Braulio Carrillo, por terremotos y temblores que causaban mucho daño porque las construcciones eran de bareque y de adobe, Carrillo estableció la obligatoriedad de que en las construcciones se establecieran columnas y vigas, y eso le dio más solidez a las construcciones, de manera que mitigó los efectos sociales de los terremotos y de temblores fuertes. Pero con el terremoto de Cartago, la medida más importante fue prohibir, ahora sí, la construcción en bareque y adobe. Ya se estaban construyendo en piedra, ya se habían introducido construcciones de hierro en San José y otras, y eso le va a dar solidez más todavía a las edificaciones nacionales. Cuando nosotros vemos las situaciones horrorosas que suceden frente a países vecinos con terremotos de 4,5 de intensidad, 5 grados de intensidad, donde se caen el montón de casas. En Costa Rica esos terremotos ya no, esos temblores o esos sismos que en otros países tienen características casi de terremotos, para nosotros ya no las tienen. Y eso está en función justamente de esa visión de ir construyendo de mejor forma las construcciones del país. En el terremoto de Cartago, dichosamente eso se arregla por ese motivo, porque se obliga ya a hacer construcción de nuevo tipo. Entonces tenemos ya rasgos importantes de eso. Para ese periodo, el imperialismo como fenómeno mundial, los movimientos nacionalistas y antiimperialistas que empiezan a desarrollarse en la presencia imperialista de Costa Rica, el republicanismo, el sentido de la república, de las ideas liberales, de orden, progreso, libertad, desarrollándose, fortaleciendo elementos democráticos en la educación, fortaleciendo la educación, fortaleciendo las libertades, etc. Son cuestiones que van a ir marcando el desarrollo del país y que lo marcan de manera muy contundente hasta 1948 en ese orden principal donde los liberales son la fuente de progreso y la fuente del poder. Prácticamente todos los gobernantes del país después de 1870 se inscriben dentro de ese ideario liberal. Habían matices de liberales, habían liberales muy conservadores y otros muy progresistas, para ponerlo en lenguaje actual, pero se va dando eso. A esta situación del imperialismo a escala internacional tenemos una situación local que nos va a empezar a afectar doble. Una, en Panamá. Panamá era un país, durante el periodo colonial era una región que se independiza igual que nosotros en 1821, pero se agrega inmediatamente a Colombia. Entonces desaparece como Panamá independiente para ser una provincia en Colombia. Pero a finales del siglo XIX empiezan a estimularse movimientos independentistas en Panamá, unos de carácter nacional panameño y otros de carácter imperialista, porque empieza a visualizarse la necesidad de la construcción del Canal de Panamá. Esa idea del Canal de Panamá ya había sido desarrollada desde mediados del siglo XIX, se había intentado construirla, fracasó la construcción del Canal de Panamá aquellos años, y por eso se atrajeron negros de Panamá para construir el ferrocarril aquí primero. Después, 1903, en ese periodo, se produce un movimiento a final del siglo XIX hasta 1903 orientado a la separación de Panamá, porque empiezan a introducirse los intereses imperialistas de la construcción del Canal de Panamá
por parte de los Estados Unidos. Y hay hasta la frase casi literaria, poética, de un escritor por ahí, que dicen que Estados Unidos inventa un país en la construcción del canal, ¿no? Porque contribuye también a la separación de eso. Y en 1913 declara la independencia de Panamá, al tiempo que se firman los tratados para la construcción del canal de Panamá, que llega hasta 1914 su construcción, y dentro del esquema de la Primera Guerra Mundial, 1914, ese canal se va a convertir en un elemento estratégico muy importante para la región. Pero al mismo tiempo, los Estados Unidos se interesa por la construcción de un canal en Nicaragua. Y ese canal en Nicaragua se planea utilizando el río San Juan, el lago Nicaragua y Bahía Fonseca. Y firman tratados con Nicaragua sin tomar en cuenta Costa Rica, que tiene frontera con el río San Juan, y sin tomar en cuenta Honduras y El Salvador, que tienen intereses y frontera común con Nicaragua en Bahía Fonseca. Entonces hay un conflicto también que altera la región en los intereses canaleros de Nicaragua con nuestros países, y eso pone en crisis los esfuerzos unitarios centroamericanos que se habían venido construyendo, entre ellos la constitución de la Corte Suprema de Justicia Centroamericana, que había tenido sede aquí en Cartago, que después se traslada a San José, en lo que es hoy la Casa Amarilla, y ahí fracasa, y en parte por estos conflictos interimperialistas, y que nos ponían a nosotros también a pelear, porque cuando nosotros, Estados Unidos, pacta con Nicaragua la construcción del canal, inmediatamente se accionan las cancillerías, los ministerios de Relaciones Exteriores de Costa Rica y El Salvador, en primer lugar, peleando aquello e inutilizando hasta donde se pueda la construcción del canal de Panamá. Pero en medio de ese conflicto y en medio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos invade Nicaragua desde 1912. Allí se produce un movimiento nacional libertador contra la intervención de Estados Unidos por un patriota nicaragüense que se llamó Benjamín Celedón. Ustedes no habían nacido, pero hace 30 o 40 años, cuando triunfa el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, el Frente Sur de Combate en Nicaragua contra la dictadura de Somoza se llamaba Frente Benjamín Celedón, en honor y en memoria de aquel patriota nicaragüense que se había sublevado contra la intervención en Nicaragua. Pero esa intervención en Nicaragua provoca movimientos de solidaridad en Costa Rica, muy importantes, entre ellos el padre Jorge Bolio Jiménez, que va a pelear a Nicaragua, grupos de enfermeros y de médicos que van a pelear a Nicaragua también en aquellos años. Y entonces se desarrollan luchas de solidaridad contra la intervención en Nicaragua, que era una intervención imperialista. Entonces hay vertientes antiimperialistas que luchaban contra las intervenciones extranjeras en el área. En esa década esta es la más importante, porque después en Nicaragua se vuelve a intervenir Estados Unidos en el 27, cuando aparece Augusto César Sandino, y de nuevo provoca otro tipo de movimientos de solidaridad, pero no vamos a referir a eso. Entonces tenemos los movimientos de solidaridad con Nicaragua, donde está Jorge Bolio, un activista religioso, pero también con una gran sensibilidad política de aquella época. Había fundado un periódico, La Justicia Social, allá por 1902, había cumplido algunas funciones importantes allí, en inquietudes políticas muy importantes. En la década del 20 funda el Partido Reformista, que ya no es objeto de la charla de hoy, pero en todo caso es proyectado para allá. Jorge Bolio en la década del 10 va a estar jugando un papel importante. Después va a estar jugando un papel determinante en la lucha contra la dictadura de Tinoco. Por eso lo introducimos ahí a don Jorge Bolio. Para esa época, el liderazgo político en Costa Rica era un liderazgo político de caudillos, de líderes populares. Nosotros teníamos, y en toda América había caudillismo. El liderazgo político era natural que así fuera, porque los partidos políticos apenas estaban empezando a desarrollarse desde 1800
90 empiezan a surgir los partidos políticos tal y como ahora los conocemos nosotros. Elecciones periódicas de 4 años desde ese periodo para acá son regulares, repito, antes ya eran regulares, cada 4 años. Excepcionalmente se rompía el ciclo electoral, 1917 con el golpe de Tinoco, 1948 con la guerra civil del 48, es cuando se rompe el ciclo de los 4 años, pero en general el desarrollo político institucional era un desarrollo bastante estable, bastante corriente. Entonces, eso se va dando ahí. Y los liberales y partidos importantes en esa época, el Partido Republicano, el más importante de todos hasta 1940, y otros partidos secundarios que van apareciendo en aquellas épocas y que participan también de los procesos electorales. Los líderes de estos países, de estos partidos eran caudillos, a veces eran personajes importantes de la localidad, gamonales se les llamaba, etc., ¿verdad? Que era lo usual. Partidos con pensamiento político, con teoría política, con ideología política, empezaban a desarrollarse alrededor del movimiento liberal, partidos liberales. Empezaron a aparecer matices de partidos socialistas embrionarios a final del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya en 1919, en época de la dictadura, de dictadura de Tinoco, se funda el Partido Socialista de Costa Rica por un médico, Aniceto Montero. Partidos obreros en 1914, en la campaña electoral, cuando llega Alfredo González Flores, hay partidos obreros participando en la campaña del 14, 3 partidos obreros, uno en la ciudad de Grecia, uno en la ciudad de San José, otro en la ciudad de Limón. Hay ya manifestaciones de esta naturaleza. Los Estados Unidos, desde 1900 hasta 1940, prácticamente utilizó como política exterior lo que llamó la política del gran garrote. Y esa política del gran garrote era garrotazos. Era la política en la cual los Estados Unidos asumía el derecho de intervención militar allí donde consideraba que sus intereses económicos, políticos o estratégicos o de propiedades o de ciudadanos se sentían afectados, ciudadanos gringos se sentían afectados. Entonces intervinieron todo el Caribe, Haití desde 1915 hasta 1934, Cuba, 1898 participan de la guerra contra España para liberar a Cuba y a Puerto Rico, se deja Puerto Rico, no logran dominar Cuba, pero le imponen la enmienda Plata Cuba, con la cual se quedan con la base militar de Guantánamo, que hoy es uno de los centros de tortura más importantes del mundo en manos de los norteamericanos en esa isla. Interviene en Cuba desde 1906 a 1909, República Dominicana desde 1916 a 1924, Puerto Rico desde 1898 se lo apropian, las Islas Vírgenes, las islillas que están ahí en el Caribe desde 1917, las adquieren, y en Panamá desde 1903 hasta 1914 también intervienen. Entonces, frente a esa política del gran garrote se desarrollan movimientos contra esas políticas y aparecen personas y personajes importantes en el país desde aquellos años y en los años siguientes contra esas prácticas intervencionistas. Y la década del 10 es una época de prácticas intervencionistas. La guerra mundial, por así ubicándonos ya para lo que nos interesa más, es un escenario que abarca todo el periodo del 14 al 19. De hecho, el gobierno de Alfredo González Flores y la dictadura de Tinoco están inmersos dentro del conflicto de la guerra. La guerra tiene consecuencias, ya dijimos hace un rato que era una guerra interimperialista, no voy a hablar de la guerra, es un tema aparte, es una charla aparte si no quisiera, pero nada más tiene efectos brutales para nosotros, porque nos cierra el mercado europeo. Nosotros teníamos comercio importante con Inglaterra, con Francia y con Alemania, y la guerra cierra el mercado de café, y en aquella época la exportación de café era tan importante al país que decía Ricardo Jiménez que el mejor ministro de Hacienda de Costa Rica era una buena producción de café por los impuestos.
que pagaba la exportación de café. Pero al cerrarse el mercado, empieza a producirse una crisis interna en el país. Esa crisis va a empezar a tener repercusiones a partir de 1914, no antes. En el 14 termina el gobierno de Ricardo Jiménez. Viene la elección del año 14, es una elección compleja, participan 3 partidos políticos principales con 3 grandes candidatos. Rafael Iglesias, que había sido presidente en 2 periodos, desde 1894 hasta 1902, con el Partido Civil. Máximo Fernández, que era el gran fundador del Partido Republicano y el gran líder liberal, que nunca había sido presidente, pero que había sido candidato en varias oportunidades. Y el doctor Carlos Durán, por el Partido Unión Nacional, que había sido también presidente allá por 1890, brevemente en el país, y ahí fueron los 3 grandes candidatos. Las elecciones en aquella época y hasta 1948, esto es importante entenderlo, se hacían igual que hoy, por voto directo, por voto popular, solo que en ese periodo hasta 1913 el voto era un voto público. 1913 ya era un voto público, se hacía públicamente, un voto de los hombres, no participaban las mujeres, de los mayores de edad, igual que ahora. Todavía había ciertas restricciones para que votaran analfabetos y ese tipo de personas. Eso, habían restricciones. Se había quitado la votación indirecta. La votación indirecta era un sistema que funcionó hasta 1913, mediante la cual las personas que eran mayores de edad, que sabían leer y escribir, que eran hombres, tenían que tener un capital, una capacidad económica que se regulaba por volumen de salarios, por volumen de ingresos o por rentas anuales o por propiedades. Así se creaba un registro electoral. Estos, que eran los electores, elegían dentro de ellos a otros electores que eran los que tomaban la decisión final de votar. Esa era la votación de segundo grado. Eso se elimina para el 13, porque pasan todos los electores a ser directamente electores, no hay segundo grado. Ese es un rasgo que se impulsa en la administración de Ricardo Jiménez. Ricardo Jiménez impulsa después, en 1924, otra medida muy importante, que fue el voto secreto, un voto en conciencia. Antes de esa época había que votar públicamente. Imagínense que si todos fueran ustedes trabajadores míos en una empresa, y yo digo, yo voy a votar por Pedro Pérez. ¿Por quién van a votar ustedes? Ahí, todos por Pedro Pérez, patrón. ¿Por qué? Porque podía echarlos yo del trabajo, podía tomar yo medidas represivas contra ustedes. Pero el voto secreto daba la oportunidad de votar en conciencia. Podíamos decirle al patrón, voy a votar por su candidato, pero yo voto en secreto por otro, ¿verdad? Y se acabó eso. Bueno, en 1913 se impulsa el voto directo. Había que sacar un 50% de votos para quedar electo. Ahora se pide el 40%. Ese 40% también lo estableció Ricardo Jiménez, es muy interesante, en el año 35. Con el 40% se le dio estabilidad al sistema político, porque permitía más fácilmente sacar un ganador que sacándolo por el 50% de los votos. Todavía hasta 1948 los resultados de las elecciones se pasaban al Congreso de la República, a la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea Legislativa, con el informe que daba el Tribunal Electoral, resolviera. Entonces la Asamblea Legislativa tenía la facultad de decir sí o no al presidente, al ganador de las elecciones, y era el que investiga, era el que nombraba presidente. 2 situaciones importantes en ese periodo de la primera mitad del siglo XX demuestran el peso de la Asamblea Legislativa. Una es la elección del 14, ahorita la vemos, y la otra la elección de 1948. Voy a explicar rápidamente la del 48 y me devuelvo al 14. En el 48, igual, la Asamblea Legislativa tiene el poder de decidir sobre la elección. Se le presenta el informe a
la Asamblea Legislativa, en la cual había ganado Otilio Ulate contra Calderón Guardia, la Asamblea Legislativa conoce el informe del tribunal. En ese informe venía un análisis de uno de los magistrados electorales diciendo que hayan habido irregularidades en el proceso electoral. Con base a eso, la Asamblea Legislativa en el 48 anula la elección del 48 en la parte presidencial. ¿Tenía facultad la Asamblea para hacerlo? Sí, tenía facultad. Por eso es que se produce la guerra, porque al anular la elección de Ulate, se produce el movimiento insurreccional de Figueres para restablecerle la presidencia a Ulate. Esa es una particular. La otra es 1913, que es la que nos va a interesar ahora. Viene la elección, los tres candidatos que les mencioné, ninguno saca los votos, van los resultados al Congreso. En el Congreso no se ponen de acuerdo los diputados en cuál de los tres candidatos elegir. Dos de ellos se retiran para facilitar la escogencia. Ni aún así el Congreso nombra al tercero. Pero el Congreso, antes de 1948, tenía la facultad de nombrar a los vicepresidentes de la República, que en esa época se llamaban designados a la presidencia. Y en ese sentido nombran los designados a la presidencia, entre ellos a Alfredo González Flores, que ya era diputado desde 1910. Entonces lo nombran designado, y una vez que nombran los designados, llaman a ejercer la presidencia a uno de ellos. Era como llamar al vicepresidente a ejercer la presidencia. ¿Eso era válido por el Congreso? Sí era válido. Algunos historiadores han dicho que no. Bueno, es una discusión, pero digamos, legalmente lo podía hacer el Congreso. Así entra Alfredo González Flores como presidente de la República en su condición de primer designado a la presidencia, que lo llaman a ejercer la presidencia, e inicia su gobierno desde 1914, en teoría, hasta 1918. Es el periodo de la crisis, de la guerra. Es cuando el país empieza a sufrir en su economía, en sus exportaciones, en el ingreso económico del país por los impuestos. Entonces Alfredo González Flores era un hombre extraordinariamente visionario. Frente al déficit presupuestario, empieza a pensar qué hacer, y entonces elabora una serie de medidas orientadas a fortalecer las finanzas del Estado costarricense. Y algunas de esas medidas enfrentan sectores políticos y sectores económicos sumamente poderosos que conspiran para darle un golpe de Estado en 1917. Entre las cosas que hace Alfredo González Flores es impulsar la creación de un banco de Estado, Banco Internacional de Costa Rica, que después en 1935-36 se transforma en Banco Nacional de Costa Rica. Ese Banco de Estado era un banco del Estado costarricense, como son los bancos centrales y esos. En ese momento solo habían bancos privados en Costa Rica. A alguno de esos bancos siempre se le autorizaba a emitir billetes y monedas, y se autorizaba la emisión de los billetes a algunos de los bancos, el Banco Anglo, el Banco Nacional, los que fueran, Banco Costa Rica Antiguo, etc. Podían hacer billetes autorizadamente por el Estado, y las monedas también. Pero con el Banco Internacional de Costa Rica empieza a haber un control importante de las actividades bancarias que hasta ese momento eran privadas, totalmente privadas, en manos de capitalistas costarricenses y en manos de algunos inversionistas extranjeros. Entonces se enfrenta Alfredo González Flores ¿a quiénes? A los capitalistas, a los banqueros, a los ricos de este país que controlaban la banca y la economía nacional. Porque no solo establece un banco de Estado, le quita la función emisora a los bancos privados para que el Estado empezara a emitir moneda a partir de 1914, y establece lo que se llama el encaje mínimo legal.
que es un control del banco estatal sobre los bancos privados, donde obliga a que todos los bancos privados, eso sigue existiendo hoy, deban, y todos los bancos del Estado también, hagan una reserva de su movimiento económico al día para garantizar no solo a los ahorrantes y a la gente que está moviendo la plata alrededor del banco, sino que es una reserva potencialmente activa para que con políticas del Estado se le pueda orientar a dar crédito a agricultores, a industriales, a empresarios o a otros sectores. Algo de eso llaman hoy en banca de segundo piso, y alguna banca que quieren hacer de ese tipo especializada para eso. Pero eso sigue existiendo desde aquella época, y ese fue un control muy importante sobre los bancos privados y obligados a colaborar con la crisis de la guerra mediante el encaje mínimo legal a petición, obviamente, del Estado. Ahí tenemos una función importante, pero un choque grande de Alfredo González Flores con un sector de los capitalistas costarricenses. Alfredo González Flores se enfrenta también a los militares extranjeros y a los militares nacionales. Hace un rato dijimos que los Estados Unidos venían impulsando lo que se llamaba la política de gran garrote, la intervención directa, pero también como parte de la política de gran garrote, los Estados Unidos se había hecho el propósito de modernizar los viejos ejércitos de toda la región y de Sudamérica también, que muchos de ellos venían desde la época de la independencia, para convertirlos en ejércitos modernos. Y algunos ejércitos que se llamaban ejércitos los transforman en llamadas guardias nacionales, la Guardia Nacional de Panamá, la Guardia Nacional de Cuba, la Guardia Nacional de Nicaragua, etc. Empiezan a modernizar los ejércitos con un nuevo nombre, pero eran ejércitos más modernos y en función de las nuevas necesidades militares de la época, Primera Guerra Mundial, vísperas de la Primera Guerra Mundial. La industria de la guerra es una industria hoy muy importante. En Estados Unidos se llama el complejo industrial militar actualmente. El presidente Donald Trump ha fortalecido ese sector. Pero ¿qué hacemos nosotros como gobernantes si tenemos una industria militar muy importante? ¿Para qué son las armas? Si no es para gastarlas literalmente, para emplearlas. Si hacemos balas es para que se disparen, si hacemos armamento es para usarlo. Y el armamento se está renovando constantemente, y la renovación de armas conduce a nuevo tipo de balas y nuevo tipo de armamento. Entonces, alrededor de la industria de la guerra aparecen los focos de guerra, artificialmente creados muchas veces. Se crean las guerras para poder darle aire a la industria de la guerra y para poder estar vendiendo armas. Por eso era importante la modernización de los ejércitos, para poder vender armas también. Bueno, Alfredo González Flores se opone a crear una Guardia Nacional sustitutiva del Ejército de Costa Rica, y se opone también a modificar la policía del país. Había una tendencia para modificarla militarmente. Él se opone a eso. Bueno, ahí está Alfredo González Flores en eso. Y entonces se enfrenta a militares extranjeros y a los militares locales, que estaban interesados en mejorar su estatus desde el punto de vista moderno frente a la modernización de los conceptos militares de ejército que se venían planteando en aquella época, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un conflicto también ahí con banqueros y con militares extranjeros y militares nacionales, los militares imperialistas que querían cambiar la naturaleza del ejército nacional. Se enfrenta a los intereses petroleros. Para esa época, habíamos dicho hace un rato, el petróleo empezaba a jugar un papel importante en el
desarrollo industrial mundial, se habían ya hecho los hallazgos de mantos petroleros en distintas partes del mundo. En América, en 1909 se están explotando los petróleos de Venezuela ya. En la década del 10 y en el gobierno de Alfredo González Flores se han descubierto mantos petroleros en la zona atlántica. Si ustedes alguna vez van a Limón y se les ocurre caminar la playa de Cahuita, el Parque Nacional, de un lado a otro, que se puede hacer, es un recorrido de 1 hora y media, 2 horas, y que uno va bordeando ahí el parque con la playa. Ahí se van a encontrar ustedes todavía pozos de petróleo abierto. ¿Dónde está ahí el petróleo? A flor de tierra. Bueno, ahí ustedes lo van a encontrar. Porque esa época del 10 se descubren esos pozos ahí. Esos petróleos de Costa Rica después contribuyeron a desarrollar la guerra con Panamá en 1921. La guerra de Panamá, nosotros tenemos conflictos de fronteras en luchas interimperialistas. En 1901 nosotros tenemos conflictos con Colombia. El conflicto con Colombia mueve la frontera costarricense. Y ese movimiento de frontera de Costa Rica se dio en razón de una disputa de tierras de las compañías bananeras que estaban en Costa Rica y en Colombia. Todavía no existía Panamá. Entonces, el conflicto de las compañías bananeras hace que Colombia y Costa Rica se enfrenten militarmente. El resultado militar es un resultado político diplomático que conduce a hacer una reubicación de la frontera. Y esa frontera se mueve de un lado y se mueve del otro lado, unas tierras para Colombia, otras para nosotros, y las tierras que se asignan en Costa Rica inmediatamente se le dan a la compañía bananera de Costa Rica, con lo cual quedaba en evidencia que el conflicto era un conflicto interimperialista entre compañías bananeras, pero nos pusieron a pelear a nosotros. 1921, igual, vamos a tener un conflicto ahora petrolero con Nicaragua, con Panamá. Se han descubierto los mantos petroleros en la frontera y entonces empieza el conflicto de Panamá con Costa Rica por apropiarse de la frontera de Costa Rica que tenía petróleo. Y eso nos lleva a una guerra en 1921 y se vuelve a mover la frontera. El manto petrolero de Costa Rica es como un triángulo así, invertido. La parte más profunda del lado de Panamá, la parte menos profunda del lado de Costa Rica. La frontera, al definirse nuevamente, queda más corta del lado de Panamá, pero en la parte más profunda, más larga del lado nuestro, en la parte menos profunda. De manera que si extrayeran petróleo de Panamá en la parte profunda, el petróleo lo van bajando así y nos dejan a nosotros sin nada, ¿verdad? Ahora, eso técnicamente es fácil decirlo así. Ese manto petrolero tiene mucha dificultad técnica para poder ser explotado, por eso nunca lo explotaron. Y ahí se quedará. Pero nos pusieron a pelear a nosotros los intereses imperialistas petroleros. Alfredo González Flores se opone al contrato Pinto-Gurich, que era un contrato de exploración petrolera. Y ahí se enfrenta entonces también a los intereses petroleros nacionales que estaban a favor del contrato, de la explotación, y a los extranjeros, las compañías imperialistas, que querían apropiarse de esa región de Costa Rica para la explotación del petróleo. Entonces tenemos banco, tenemos petróleo, tenemos militares y tenemos ahora la parte medular del conflicto con Alfredo González Flores, la renta. No generábamos ingresos porque estábamos no exportando café, había caído el 80% más del ingreso provenía de las rentas de café. Entonces Alfredo González Flores se propone gravar, establecer impuestos directos al capital, a los ricos, de manera directa en su ingreso económico, en las rentas, en sus propiedades, en impuestos territoriales, en diversos tipos de impuestos, impuestos al café, impuestos a las hipotecas, impuestos a la renta, y eso ya golpeaba el bolsillo de los grandes ricos. Entonces imagínense lo que es un gobierno como el de Alfredo González Flores enfrentado
los banqueros, a los ricos, a los petroleros, a los militares, y termina enfrentándose nada menos que a todos los partidos políticos, porque se niega a pagar la deuda electoral de la campaña de 1913. Nosotros tenemos un sistema, existía antes, existe ahora más refinado, mediante el cual se financia la campaña electoral a los partidos políticos que participan. Contra los gastos se les da plata. Alfredo González Flores en la campaña del 13, a los 3 partidos que han participado, que él no era el candidato, obviamente, dice: no les vamos a dar. Entonces se enfrentó a todo mundo, a toda la clase política del país. Bueno, ¿en qué condiciones podía mantenerse Alfredo González Flores así en el poder? Era muy difícil. Enfrentado a los grupos económicos más poderosos del país, a los oligarcas, a los plutócratas, a los extranjeros que tenían inversiones en el país, y empiezan a fraguar contra Alfredo González Flores. Y Alfredo trata de crear un periódico oficial, público, para dar la información, y lo bloquean y le hacen campaña. Y empiezan a hablar contra Alfredo González Flores de que quiere reelegirse, y empiezan a bajarle el piso. Él no estaba pensando en la reelección, estaba pensando en ver cómo resolvía los problemas del país. Si resolviendo los problemas del país tal vez podía haberse reelegido, tal vez, pero no era su propósito, no lo tenía en ese momento en marcha, en mente. Entonces empiezan a darle palo por todos lados y empiezan a desdibujar la importancia del gobierno de Alfredo González Flores y hacerlo impopular. Y cada vez lo van haciendo más impopular por las medidas que van tomando, y cada vez más los sectores van oponiéndose a ellos. Y los sectores populares, los obreros, la Confederación General de Trabajadores que les mencioné en 1913, ya fundada con grandes personajes, visionarios extraordinarios, Omar Dengo, Carmen Lirtos, no ven con certeza lo que está pasando y no le brindan el apoyo sustantivo y adecuado, y son arrastrados de una u otra manera a esa vorágine que va a terminar dándole el golpe de Estado. Nada menos que con su ministro de Guerra y Marina, Federico Tinoco Granados. A esto, Alfredo González Flores había desarrollado algunas otras cosas importantes: la Escuela Normal de Heredia para la capacitación y formación de maestros, que formaba a maestros con una conciencia apostólica, eran como apóstoles, eran personas que salían allá en 1914 como maestros graduados con la intención de irse a las zonas rurales a trabajar, a llevar la cultura y la educación y a llevar la enseñanza a las zonas más atrasadas del país. Acuérdense que teníamos muy poco grado de alfabetismo en aquellos años. Desarrolla juntas de crédito agrícola para estimular la producción de los agricultores en el periodo de la guerra. Desarrolla almacenes generales de depósito para garantizar la compra de los granos de los agricultores, asegurarles precios, lo que después puede ser el Consejo Nacional de la Producción después de 1948. Crea una pagaduría nacional. La pagaduría nacional es muy importante porque en aquella época permitía ordenar el pago de todos los empleados del Estado, que no eran muchos, pero era importante para que no hubiera dobles pagos o abusos en los pagos, etc. Establece eso. Entonces se enfrenta con estas medidas también a los grupos corruptos de la administración nacional, que vivían a expensas de esa corrupción, porque cuando no hay controles puede haber un manoteo fácil de las platas públicas. Aquí Alfredo González Flores trata de cortar esos vínculos. Establece impuestos, elimina los impuestos de importación para facilitar eso. Establece un pago, en el pago del salario, una tercera parte la pagaba como un bono. En una época de crisis, el bono iba a ganar intereses, ¿verdad? Eso se llamó tercerillas. Esas tercerillas sirvieron para que algunos vivazos compraran las tercerillas baratas y después las cambiaban más caras con la ganancia de los intereses que generaban. Bueno, eso fue para eso.
y después habilitó o intentó habilitar la región de Parismina y Tortuguero con el ferrocarril al Atlántico. La escuela de policía, ya lo mencioné, vetó una cosa muy importante, vetó el servicio militar obligatorio como parte de esas políticas militares. Cuando hay ejércitos en algunos países, es obligado la incorporación de los jóvenes al ejército, hombres y mujeres, a la práctica militar por periodos de 1, 2 años o 3. La gente de 18 a 40 años en aquella época estaba obligada a ir a la circunscripción militar. Alfredo González se vuela eso, ¿verdad? Intenta crear un banco agrícola hipotecario, se lo rechaza el Congreso. En esa época se impulsa la Cámara de Comercio como una de las instancias importantes para favorecer a los productores, a los comerciantes del país. Así se desarrolló el gobierno de Alfredo González Flores, y en medio de todas esas medidas le dan un golpe de Estado el 27 de enero de 1917. El ministro de Guerra de él, Federico Tinoco, es el que produce el golpe de Estado. Un golpe de Estado que representaba los intereses afectados en ese gobierno. Él era de su confianza, obviamente que sí. Tanto así que en el momento en que se está produciendo el golpe, le llegan a decir al presidente, a don Alfredo, hay un movimiento en los cuarteles, se están levantando los cuarteles, y él le dice a uno de los oficiales que le dice, díganle al ministro de Guerra, Federico Tinoco, que está sucediendo eso. Le dicen, no, es Federico Tinoco el que se está levantando. Ante eso, él tiene ni modo que dimitir. El pretexto del golpe de Estado fue evitar la reelección. Eso no era así. El golpe de Estado en esa época no fue reconocido internacionalmente. A Tinoco se le hizo un vacío enorme. El mismo Alfredo González Flores contribuyó en eso porque se asiló momentáneamente en la embajada americana para garantizar su vida, y entonces la embajada americana, dándole protección a Alfredo González Flores, desconoce el gobierno de Teodoro Picado. En ese momento, terminando la guerra, Primera Guerra Mundial, 1919, se está constituyendo la Liga de las Naciones, una especie de ONU, Naciones Unidas, que en esa época tenía menos de 30 países, un poquito más, tal vez 30 y pico países aglutinados. Costa Rica no le permiten ingresar a la Liga de las Naciones por el golpe de Estado. No se reconoce el gobierno de Tinoco. El gobierno de Tinoco tuvo mucho apoyo en el golpe de Estado. ¿Por qué tuvo apoyo? Por esa campaña sistemática que venían haciendo contra el gobierno de Alfredo González Flores. De ese gobierno de Alfredo González Flores, de Tinoco, 2 o 3 cosas nos interesan. Uno, que se desarrolla, primero, que no nos aceptan en la Liga de las Naciones, ya lo hemos mencionado. 2, que Alfredo González Flores, Federico Tinoco convoca a la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva asamblea, una nueva constitución política. Funciona la Asamblea Constituyente, redactan una nueva constitución, la Constitución de 1917, y en esa Constitución de 1917 se establece un artículo 10 que puede ser el antecedente constitucional de las garantías sociales de Costa Rica, porque el artículo 10 de la Constitución de 1917 señala la importancia del Estado de desarrollar seguros sociales y de políticas sociales en general, de manera que ahí había un avance muy importante en el desarrollo de derechos sociales que hasta esa época no se venían planteando. Nuestro desarrollo liberal exaltaba las libertades individuales, no las libertades sociales ni los derechos sociales. Aquí ya hay un movimiento social avanzado en América y en Costa Rica. En esa misma época, 17, se está aprobando la Constitución Mexicana, de la Revolución Mexicana. Es la época de la Revolución Mexicana, que tiene un impacto enorme. Un costarricense, Rogelio Fernández Buell, trabaja en la Revolución Mexicana, está con el presidente Madero, su secretario personal en ese periodo de la Revolución. Después viene a Costa Rica, después se va a enfrentar a Tinoco, y ahí va a estar luchando contra Tinoco, y es uno de los héroes de la lucha contra Tinoco. El otro elemento importante fue las relaciones con Rusia en 1917. Nosotros habíamos establecido relaciones con el zar de Rusia en 1872, por ahí, con
Tomás Guardia. De manera que nosotros teníamos relaciones diplomáticas con Rusia, pero en Rusia se produce un proceso revolucionario desde 1903 hasta 1917, encabezado por Lenin, que conduce al triunfo de la revolución bolchevique en octubre de 1917, y el triunfo de la revolución bolchevique hace que se suspendan las relaciones diplomáticas de Costa Rica con Rusia, bajo el gobierno de Tinoco. Jorge Bolio, que se los mencioné hace un rato, después, en 1927-28, en ese periodo, está exigiendo que se restablezcan las relaciones diplomáticas con la nación soviética. Jorge Bolio, hasta ese periodo, simpatizaba en algunos aspectos con la revolución rusa y hasta llegó a usar el emblema rojo de la revolución rusa. Entonces, la Asamblea Constituyente empezó a funcionar, y esto hace que el gobierno de Tinoco tenga dos fases: una fase de dictadura sin constitución, el año 17, y una segunda etapa a partir de 17, finales del 17, cuando se aprueba la constitución, hasta cuando cae el gobierno, 19, junio del 19, en que gobierna con una constitución. Entonces es una dictadura constitucional. Algunos lo llaman hasta un gobierno constitucional. Obviamente no es un gobierno constitucional porque él no surge de un proceso electoral, surge de un golpe de Estado, aunque gobierna con una constitución. Pero son dos momentos del gobierno de Federico Tinoco, y hay que entenderlo también en esa doble dimensión. Todo el gobierno una dictadura, pero una etapa de dictadura bajo la constitución del 17. No hay grandes legislaciones o leyes importantes que se hubieran aprobado en el gobierno de Tinoco en ese periodo. Pero además, todo lo que se aprueba en leyes desde el año 17, 18 y parte del 19 del gobierno de Federico Tinoco fue anulado. Cuando cayó el gobierno de Tinoco, se hizo una ley de nulidades que ignora en la historia legislativa de Costa Rica todas las leyes que hace el gobierno de Tinoco, como si nunca hubieran existido. De manera que no se pueden tomar en cuenta tampoco. Ahí nada más rescatamos lo de la Asamblea Constituyente, el artículo 10 de la Constitución, para señalar que en esa época ya había una idea de sensibilidad social frente al Estado y el papel del Estado que debía asumir en materia de garantías sociales. El gobierno de Tinoco, así como tuvo un apoyo muy grande para el golpe de Estado que se ejerció en manifestaciones a favor de Tinoco, y eran manifestaciones gigantescas, tan grandes las marchas que habían a favor de Tinoco, que en la campaña electoral de 1958, entre Mario Echandí Jiménez y Francisco Orlich, que las ganó Mario Echandí, en la prensa costarricense se hacían comparaciones de las marchas de Echandí y las marchas de Orlich con las marchas a favor de Tinoco, dando a entender que no alcanzaban el volumen popular que habían tenido las marchas de apoyo a Tinoco. Y eran como nada más para señalar magnitudes, cantidades de gente movilizada, porque en esa época se acostumbraba para las campañas políticas a hacer grandes concentraciones. El movimiento obrero y popular, que había estado al margen del gobierno de Alfredo González Flores, en el gobierno de Tinoco no está a favor del gobierno de Tinoco, pero empiezan a hacer huelgas porque están inconformes con el movimiento tinoquista, con el gobierno de Tinoco, y el gobierno de Tinoco empieza a reprimir al movimiento sindical y al movimiento popular. Y una medida entonces que toma el movimiento sindical en 1917 es un congreso obrero de la Confederación General de Trabajadores que dicen que el movimiento obrero no debe meterse en política, y se separan de ese ambiente político que los está envolviendo, lo cual era un error. En 1923, de nuevo, un segundo congreso obrero dice que sí, que los trabajadores
tienen que preocuparse por la política y deben participar de la discusión política nacional, y se vuelven a meter en política y le dan el apoyo a Jorge Bollo para la fundación del Partido Reformista. Pero en ese periodo el movimiento obrero se retrae, reprimido por el movimiento político de Tinoco, se ve obligado en la práctica a irse ligando a los sectores opositores a Tinoco, que eran sectores constitucionalistas que querían restituir la Constitución de 1871, que era la que existía, sectores que querían reconstruir la democracia anterior a 1917, desconocer el gobierno de Tinoco, y en ese sentido se desarrollan movimientos populares importantes donde van a jugar un papel muy significativo los estudiantes de la Escuela Normal, del Liceo de Costa Rica, del Colegio de Señoritas y del Colegio Seminario. En este caso, los tres colegios que les he mencionado de San José hacen marchas y protestas que van a dar origen para que después se funde lo que se llamó el Paseo de los Estudiantes. Hay una zona que hoy está ubicada en lo que se llama hoy el barrio chino de San José, que el chino no tiene nada más que el nombre, pero ahí está el Paseo de los Estudiantes. Ahí al final del Paseo de los Estudiantes hay hasta un monumento alusivo a mujeres y hombres estudiantes que participaron en aquellas marchas contra Tinoco. Y la protesta de los maestros, encabezada por Carmen Lira, por Luisa González y por otras extraordinarias maestras de aquella época, y la Escuela Normal, con Omar Dengo, con el señor Torres y con todos los que dirigieron la Escuela Normal, participaron activamente en las luchas de movilización popular contra la dictadura en las zonas urbanas, y eso culmina también con la quema del periódico La Información, que se produce como uno de los elementos importantes el 13 de junio, muy cerca de esta fecha que estamos celebrando esto, para recordar los movimientos antidictadura y antitinoquistas que se dieron. Y por otro lado, don Julio Acosta, un hombre extraordinario, un hombre liberal, importante, que después va a ser presidente de la República, lidera parte de los movimientos democráticos para la reconstrucción del país y para acabar con la dictadura, y desarrolla guerrillas. En Costa Rica se desarrollan guerrillas en el norte del país y en el sur del país, y eso va envolviendo de una manera tal que el ambiente popular se va haciendo cada vez más antitinoquista. En un momento determinado, a mediados de 1919, le pegan un tiro al hermano del presidente Tinoco, a Joaquín, que era el ministro de Guerra, el ministro de Seguridad de Tinoco. Su muerte acelera la salida del presidente Tinoco, del dictador, y termina renunciando a la presidencia, dejándola en manos de Francisco Aguilar, que era el designado a la presidencia. A Francisco Aguilar prácticamente le hacen un vacío en la presidencia y obligan a que entregue el gobierno a otro designado, que era Francisco Aguilar Barquero, que termina ejerciendo el gobierno hasta 1920, cuando se vuelven a convocar elecciones que las gana don Julio Acosta. Ese es el ambiente alrededor del cual la década del 10 y la década costarricense se mueve entre los elementos internacionales que pegan por todo lado con Costa Rica, con el desarrollo del imperialismo, su presencia en Costa Rica, con el desarrollo del gobierno de Alfredo González Flores, su caída, y el gobierno corto de la dictadura de los Tinoco. Caída la dictadura de los Tinoco, se reconstituye la democracia nacional, se restablecen los procesos electorales desde 1920, de nuevo de manera regular, el régimen de partidos políticos vuelve a funcionar activamente hasta 1948, que se interrumpe entre el año 48 y 49 para restablecerse a partir de 1949, noviembre de 1949, hasta hoy los procesos de desarrollo democrático electoral en la forma en que se venían desenvolviendo prácticamente desde los años de 1882 en adelante. Ese es más o menos el ambiente de la década del 10 en torno a los gobiernos de Alfredo González y de Federico Tinoco. En el caso de Tinoco, su salida del gobierno después de la muerte de su hermano lo lleva a París,
ya termina muriendo en 1931, el 7 de septiembre, y allá publica una especie de memorias sobre su situación y sobre su gobierno. Ese es el ambiente que yo podría hoy mostrarles desde el punto de vista de Federico Tinoco y Alfredo González Flores. En el campo de la literatura nacional, quizás algo importante son los grandes nacionalistas de la época. No solo Joaquín García Monge, sino los grandes alrededor de los cuales se gesta una literatura nacional. Las hijas del campo, con García Monge, que ahí refleja un poco los problemas de concentración de la tierra, y no solo la concentración de la tierra, sino la concentración de la tierra por parte de agentes imperialistas, que son los que están llevándose la tierra. La caída del águila de Gallini también, que es un elemento importante para entender eso. Rubén Darío, que denuncia a Roosevelt como una amenaza frente de intervencionismo en América, etc. Y una gran cantidad de elementos de literatura nacional que fortalecen los sentimientos nacionalistas de la época. En 1917 se funda el Centro Socialista de Costa Rica, que termina en la constitución de un partido socialista en 1919, que puede considerarse, a mi modo de ver, en el primer intento de construir un partido comunista en Costa Rica, desarrollado por el doctor Aniceto Montero, que era un médico que había estudiado en París junto con Clorito Picado y con el doctor Sainz, ahorita se me acaba de olvidar el nombre, que eran médicos que estaban estudiando en París, médicos que asistieron en aquella época a las luchas políticas importantes vísperas de la Primera Guerra Mundial y que asistían al exilio de París de Lenin en aquellos años, incluso asistían a oír mitines de Lenin en aquellos años. Aniceto se hace leninista en el buen sentido de la palabra, se identifica con el pensamiento de Lenin, y eso lo trae a Costa Rica para fundar el primer centro socialista o el primer partido socialista de Costa Rica, que cuando muere Lenin organizan grandes manifestaciones en enero de 1924 de duelo nacional por el fallecimiento del líder de la Revolución Rusa. Entonces, esa década del 10 cierra no solo con el reconstituyente de los partidos liberales y de la democracia liberal, sino con un elemento nuevo que es alumbrador, que anuncia las nuevas corrientes político-ideológicas, que son el Partido Socialista de Aniceto Montero, el Partido Reformista de 1923 de Jorge Bollo, que proyectan todavía hasta 1931 en el nacimiento del Partido Comunista, que pasa a ser el agente importante de los años 30 en adelante, mientras que los otros dos partidos, el Centro Socialista desaparece y el partido de Jorge Bollo también desaparece en 1934. De manera que ahí está, digamos, el embrión de la Costa Rica contemporánea. Muchas gracias. Estimados jóvenes, hemos decantado, esa es la palabra, es decir, nos hemos extasiado en el corto plazo de una mente prodigiosa que nos ha envuelto en la historia costarricense, siglos XIX y siglo XX. Sorprendente. Nosotros estamos con usted, doctor, muy encantados de su presencia. Gracias por iluminar estas mentes de jóvenes ciudadanos que habrán de construir el futuro costarricense. Y nosotros queremos también indicarle que, como la cátedra Carlos Camaño, esta es la primera de las conferencias y usted ha pasado ya a formar parte de ella. Gracias por todos los basamentos teóricos que nos ha promovido.
El Departamento de Estudios Sociales quiere hacerle un obsequio como un homenaje sentido por todos nosotros. A ustedes la hidalguía del doctor Vladimir de la Cruz quiere colocarse justamente el pin del Colegio de Soledad Gonzaga. Este es un acto muy hermoso de su parte que promueve justamente la identidad que él tiene para con nuestro colegio. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Soy el agradecido de haber podido compartir con todos ustedes una juventud nueva, la de la nueva Costa Rica, la del siglo XXI. Quedo a las órdenes de ustedes en cualquier otra colaboración que yo pueda brindarles. Estimados jóvenes, de esta forma hemos terminado la actividad. Muchísimas gracias a ustedes por ese comportamiento propio del estudiante del Colegio Soledad Gonzaga y que disfruten el resto de actividades de la semana de Soledad Gonzaga. ¡Viva Soledad Gonzaga!